Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy es viernes 24 de septiembre. Bienvenidas, bienvenidos a OnePlus TV, más imagen, más color. El presidente Guillermo Lasso hizo anoche una presentación general del proyecto de ley Creando Oportunidades. Hoy entregará este proyecto a la Asamblea. Los primeros 100 días del gobierno fueron calificados como muy buenos por el éxito de su programa de vacunación. Ahora vamos con otra de las principales ofertas de campaña, la creación de más empleo a través de la reactivación económica, un escenario totalmente distinto al anterior, donde puede empezar a tener los primeros escollos en su gestión. Estaremos conversando sobre este tema con Francisco Rocha, periodista, analista, entrevistador. Más adelante, Cristina Reyes nos acompaña hoy en nuestro espacio editorial analizando los primeros 100 días del gobierno de Guillermo Lasso. Pero bueno, vamos con nuestro invitado anunciado. Él es Francisco Rocha, conocido por todos ustedes ya que es un connotado periodista, analista político, un gran entrevistador, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, EDEP. Bienvenido, licenciado Rocha, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Yolanda, un gusto también y saludos a la audiencia. Buenos días. Muy amable. En términos generales, licenciado, la propuesta presentada ayer por Guillermo Lasso, porque no podemos entrar al detalle, obviamente no hemos tenido tiempo para analizar punto por punto, pero repito, en términos generales, esta propuesta, ¿usted la encuentra coherente con las promesas de campaña y sobre todo con la tendencia política liberal, que es en definitiva lo que votó el pueblo ecuatoriano? Creo que es coherente, hay que ver, como dice Yolanda, el detalle del proyecto, pero los cuatro ejes principales que señaló el presidente es una reforma tributaria, una simplificación en algunas cosas. Quizá lo más duro que podríamos decir es aquello de tratar con una tabla impositiva a partir de los $24,000, o sea, sí, de quienes tienen ingresos más de $2,000 mensuales. Ya esa cantidad podría señalarse, no es pues una cantidad que sea muy popular entre los ecuatorianos, es una cantidad ya importante, pero eso significa que profesionales, que un sector de la clase media, media alta, va a tener que ampliar en su contribución, pero también ha anunciado de aquellos que tengan un patrimonio de más de $500,000. Todo eso va a traer un gran debate. La generación de empleo también ha sido propuesta y cuando se habla de generación de empleo se habla de nuevas modalidades de contratación laboral. Esas nuevas modalidades de contratación laboral podrán ser cumpliendo todas las normas legales, o sea, la seguridad social, tener empleo pleno, pero con horarios distintos, con formas distintas de contratación. Habrá que ver cómo se va concretando el articulado de esta ley. He escuchado ya algunas voces que indican que la ley no podría o no debería tener 3 o 4 materias en el mismo proyecto, ¿no? Sí, Paola Cabezas ayer señaló efectivamente esto. ¿Qué opina usted? ¿Este es un problema formal? ¿Cuáles serían las consecuencias de que efectivamente no se pueda tener varios temas en un mismo proyecto de ley? Bueno, yo siempre he sostenido que los proyectos de ley, cuando van a la Asamblea, son esos, son proyectos de ley, y es la Asamblea quien puede y debe, ¿no es cierto?, quien puede y debe reformarlos, reformularlos, no aceptar, proponer otros textos. O sea, para mí no es un problema de que se pueda discutir aquello, porque es la Asamblea quien ha de debatir el tema. Lo que no se puede es, antes de debatirlo, incluso antes de tratarlo, no querer tratarlo, porque devolver un proyecto de ley lo que puede ser es perjudicial, porque no se tratan las materias que se deben tratar. Si se debe dividir en 2 proyectos de ley, habrá que hacerlo, pero para eso está la Asamblea, para debatir.
para aportar, para mejorar si es que es posible el proyecto y para oponerse en algunos casos en los que deba oponerse. Esta es la primera demostración, por lo que se ha dicho ya, Yolanda, el tema de la vacunación ha sido un éxito, no es poca cosa, es la base para la reactivación económica, el que podamos estar inmunizados los ecuatorianos, pero ya pasa esta primera etapa. El presidente además anunció de que el proceso de vacunación continúa y espera tener, yo diría, entre el 75 y el 80% de vacunados en el Ecuador, lo cual sería un éxito hasta diciembre de este año. Pero ahora viene a tratarse el tema más difícil, ¿no? El más difícil siempre es el económico, porque muchos también sostienen que había que bajar impuestos. Y claro, bajar impuestos... Muchos sostienen, perdón que le interrumpa, pero sí. Ayer, por ejemplo, decía Fausto Ortiz, el ex ministro de Economía, él decía, bueno, en campaña él había anunciado, Lazo, que no subiría los impuestos, todo lo contrario. Ahora, una cosa es con guitarra, otra con violín, o sea, se puede hacer un reclamo de candidato a presidente, porque no es que está presentando algo totalmente distinto. Sin embargo, pienso que la realidad les lleva a hacer otro tipo de planteamiento. Claro, una cosa es con guitarra y otra con violín, es cierto, pero además sí hay una eliminación, una disminución en la propuesta, porque ese era el otro eje, el facilitar, por ejemplo, a los emprendedores, el facilitar la parte tributaria a los emprendedores generando un solo margen de ser posible de tributación. Se están eliminando 2 o 3 impuestos por lo que se conoce, y se está haciendo no nuevos impuestos, se está haciendo una tabla de impositiva que es ampliar la base tributaria. No es lo mismo que la generación de nuevos impuestos. Y yo creo eso es verdad, pero usted sí encontró esto, porque ayer Alberto Acosta también opinaba que se carga con impuestos a la misma clase media, digamos, esas son mis palabras, pero al mismo grupo que siempre los ha pagado. En vez de, él se quejaba que no se amplía esta base de contribución. Yo le entendí al presidente cuando hablaba de $24,000 de base, es ampliar, porque no hay que olvidar que ahora son 30. Entonces se amplía un poco la base tributaria de 30 a 24. Y sí, es cargar a los profesionales, a los que hemos estado pagando impuestos, sí. Lo que también hay que ver, y si se puede, ¿no es cierto?, es cómo buscar la evasión tributaria. No ha sido fácil. Son varios gobiernos, hay gente que ha gobernado los últimos 14 años y que no han tenido esa respuesta. Las voces de quienes dicen por qué no cobran esos 3,000, 4,500 millones, no es que están por no cobrados, sino que están en discusión, y ahí entra también la justicia, porque la justicia tiene que resolver las apelaciones de quienes impugnan esos pagos, ¿no es cierto? O sea, de esos 3,500 que se habla de evasión tributaria, unos estarán en disputa, otros se podrá ya cobrar. Entonces la justicia debe cumplir también su rol, pero sin lugar a dudas, yo me pregunto, la evasión tributaria en los últimos 14 años no dejó de estar en niveles entre 4,000 y 5,000 millones de dólares. ¿Por qué ahora en 3 o 4 meses plantean la eliminación total de la evasión tributaria y no se lograron cobrar? Entonces, lo que hay es que generar un sistema mucho más ágil, menos burocrático, y las exenciones tributarias son las que hay que tratar. Me parece a mí que eliminando eso se podrá tener una mejor recaudación. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo, y además trabajar por esa cultura de los impuestos, pero también por otro lado, la gente no quiere pagar impuestos cuando no sabe a dónde van a ir a parar esos impuestos, a dónde va su dinero. O sea, sería buenísimo tener algún tipo de retroalimentación, de saber que el dinero que pagamos está siendo bien utilizado y no se está yendo a algunas cuentas
cuentas personales, como ha venido pasando en los últimos años. O sea, eso es muy doloroso para el país y para quienes contribuimos permanentemente, que queremos que el país se desarrolle, que mejoren las condiciones de la gente, pero ese dinero se va a quién sabe dónde. Entonces, creo que Yolanda, pero no puede ser una justificación, nos están robando y por lo tanto yo no cumplo con la ley. No, lo que hay que cumplir con la ley y exigir la transparencia. Exacto. Y exigir que nos rindan cuentas, eso sí, pero no puede ser un argumento de nos roban y ¿por qué voy a pagar impuestos? Bueno, porque nos corresponde pagar. Sí, pero esa es la reflexión en realidad, sí. Exacto, esa es la reflexión que la gente se indigna, el tener que pagar impuestos frente a unos que no pagan y a otros que nos roban. Entonces aquí hay un grupo de gente que estamos trabajando ¿para qué? Yo creo que la transparencia, más allá de todo lo que hemos conversado, Yolanda, la transparencia tiene que instalarse en el país, pero eso va con la participación ciudadana, con el compromiso de cada uno de nosotros de fijarnos cómo se ejerce el poder y cómo lo ejercen nuestros representantes. Desde ese punto de vista, creo que los ciudadanos estamos obligados a exigir esta transparencia, ¿no? Y los periodistas, los medios de comunicación, a informar sobre cómo se manejan los recursos del Estado. Por eso es que siempre somos los periodistas y los medios, somos una piedra en el zapato en quien ejerce el poder, porque le contamos al país lo que algunos no quisieran que se sepa. Entremos un poco más a lo político. Usted apenas topó este tema, pero ¿cómo se explica que asambleístas de diferentes bancadas rechacen de plano el proyecto de ley sin haberlo debatido, sin haberlo conocido siquiera, porque el rechazo fue antes de ser presentado? Hay analistas que incluso piensan que no pasará del CAL. Sí, bueno, yo también tengo ya esa duda, porque hay una posición política, y la posición política ha sido el rechazar las propuestas del Ejecutivo, que apenas va a tener 4 meses, ¿no es cierto? Entonces uno piensa y dice, ¿cuál es la propuesta o la contrapropuesta que nos hacen? Por lo menos lean el proyecto, díganos en qué parte está mal. Las bancadas, el día de ayer escuchábamos a la bancada del Partido Social Cristiano decir, es que nosotros tenemos más de 20 años diciéndole al país no más impuestos. Ajá. Bueno, ¿cuáles son los nuevos impuestos? Señalen cuáles son los nuevos impuestos. Ampliar la base tributaria que casi todo el mundo pedía, ¿serán nuevos impuestos o son nuevos contribuyentes? Hay una línea mayor de ciudadanos que va a pagar impuestos y que no había estado pagando. Hay que entrar a la reflexión, pero este es un momento que la Asamblea va a tener que demostrarle al país que va más allá de sus propuestas de campaña, porque también lo que hemos visto como respuesta es, nosotros siempre propusimos bajar impuestos. Bueno, pero entonces propongan la alternativa de financiar un presupuesto que tiene $5,000 millones de déficit, y encima de eso piden no minería, no alza de combustibles, no, y entonces, ¿cuál es la propuesta de desarrollo? Sí se pueden hacer mejor las cosas. Le he escuchado a algunos ex candidatos a la presidencia decir que se puede. Bueno, no están ellos en el poder y propongan cuáles son las cosas que se pueden hacer. Muchos han dicho bajar impuestos para que se reactive la economía. No se sube el IVA, no se revisa el gas de uso doméstico. Habrá que tratar los subsidios, yo diría, claramente definidos, porque no pueden seguir teniendo subsidios la gente que sí puede pagar lo que debe pagar. Hay sectores populares a los que hay que asistir, no para tener una cadena de pobres, sino asistir para que puedan avanzar y salir de la pobreza,
porque no se puede tener un sistema donde la pobreza sea la gran panacea porque hay un Estado que reparte. Entonces sí hay un cambio de mentalidad y yo veo un Guillermo Lasso con una propuesta liberal. Mucha gente esperaba que sea más profunda, ciertamente, pero el momento tanto político como económico del Ecuador, que comienza nuevamente a funcionar, parece que desde el punto de vista del gobierno central y el presidente Lasso no es el propicio. Si con esta, que no es la completa como muchos analistas han planteado, los otros grupos políticos plantean ya de inmediato negarlo, y esa es una irresponsabilidad, Yolanda. La Asamblea está para debatir, los grupos políticos están para proponernos, no para oponerse solamente. Mire usted, ¿no cree que incluso es un mal precedente el rechazo a la proforma presupuestaria del martes? Ese era un cuasi trámite, que era lo que requería esta proforma. Se convirtió en cambio en una excusa para nuevamente mostrar el rechazo al gobierno. Bueno, tienen ya algunos actos, tiene la asamblea algunos actos, y es una asamblea que ha ido cayendo en picada por las propias actitudes de sus legisladores, no porque alguien esté empeñado en desprestigiarla, sino han sido ellos mismos los encargados en desprestigiarla, y a una velocidad espantosa, diríamos. Bien, se han hecho, no se pudo elegir a la Junta de Política Monetaria, y dicen que es que el uno no cumplía todo. Bueno, pero habían 3. Algo se podía responder, se lo ha devuelto. No se ha tratado, por ejemplo, el tema del presupuesto, y se dice con estas observaciones, cuando este es un presupuesto que era para 6 meses, que había que presentarlo un poco cuadrando las cifras para cerrar, pero ya hay una actitud política, y eso... Claro, en el 70%, diríamos. Exactamente, imagínense. Sí. Era un mero trámite prácticamente. Sí, la verdad es que no había mucho que hacer. Pero esa ya es una actitud política. Y si esa actitud política se va a instalar en la Asamblea, vuelven a sonar estas voces que reclaman o una consulta popular o en donde habrá que tratar. Ahora, eso siempre tiene doble filo, diríamos, ¿no es cierto? La una que es que no le permiten seguir adelante al gobierno nacional con su proyecto que ganó las elecciones, porque ellos ganaron las elecciones, y el otro que es una asamblea que va a politizar algunos de los temas. Y sí, claro, dirán, pongan si quieren más impuestos en la consulta. No se puede preguntar, ¿quieren impuestos? A nadie le gusta que le pongan impuestos. ¿Quieren que se suban los combustibles? Tampoco. Hay decisiones que las tienen que asumir. Ahora, ya se habla del nuevo octubre, ya se habla de algunos temas que pueden convulsionar. La responsabilidad de este momento está en que precisamente por eso la democracia es difícil, en acordar, en llegar a acuerdos, en visualizar un país en donde la voz del opositor sea respetada, pero también el opositor respete a quien ejerce el poder, si más aún lo ejerce con democracia, con respeto a las libertades, ¿no? No es fácil la democracia por eso. Se ha topado una serie de temas que yo quiero repasar a lo largo de esta entrevista, que el tiempo corre, qué barbaridad, usted conoce eso mejor que nadie. Usted habla de esta actitud política y posiciones contrarias, a priori incluso en la Asamblea, pero ahora veamos el otro lado. ¿Tiene el gobierno interlocutores políticos de peso en la Asamblea? La verdad es que no, la verdad es que tiene un grupo parlamentario pequeño al que se han sumado y han logrado acuerdos con los independientes. Los grupos más fuertes, diríamos así, las 3 primeras mayorías de la Asamblea son el correísmo con UNES, está el Partido Social Cristiano y Pachacuti.
entre los tres grupos parlamentarios podrían hacer una mayoría absoluta. Y son los tres que más han debatido sobre el tema de oponerse a algunos de los temas que sí topa el proyecto de ley, por lo que ayer dijo y dio a conocer el presidente de la República. No hay operadores políticos, pero eso no significa que los operadores políticos sean los que están fallando, porque aquí hay un posicionamiento político. Entonces usted puede nombrar de operador político al Papa Francisco, que no sirve cuando hay posiciones tan radicales. Creo que debería volverse a tratar con el Partido Social Cristiano y con Pachacútec un proyecto viable, algo que nos ayude, pero eso no sirve cuando ya las posiciones son: no vamos a aceptar esto, no vamos. Entonces, ¿qué se puede aceptar? Nos tienen que contar qué pueden aceptar. Licenciado, específicamente lo que usted acaba de mencionar, o sea, acercarse a hablar con el Partido Social Cristiano después de que Jaime Nebot en la convención lo único que hizo fue echar lodo a las intenciones del gobierno, inclusive anticipándose a cualquier cosa, porque dijo que lo único que hará este gobierno es de lo que ya pasó, que es el programa de vacunación. Sin embargo, según él, eso es todo lo que se hará. Yo encuentro en esto una interpretación, un mensaje oculto de tampoco les vamos a dejar de que puedan seguir adelante. Pues, no solo eso, Yolanda. Sí. Claro, aquello de no harán nada más que esto, que no es poco la vacunación. A veces ya cuando nos fluyen las cosas no valoramos lo que se ha hecho, no valoramos. Y sí hay que valorarlo. Pero además anticiparse y decir no harán nada más. ¿Qué nada más? O sea, ¿qué significa el gobernar, el mantener la democracia, el respetar las libertades? No cuentan. El buscar la posibilidad de generar trabajo, cuentan. ¿Cuál es la contrapropuesta que hacen? Es que eso es lo que molesta, ¿no? Y no sabremos si un gobierno del abogado Jaime Nebot habría sido mejor o peor. Ya no lo conoceremos como país. Pero no es culpa del Ecuador. Él mismo ha dicho que las condiciones económicas del país no estaban para que él sea candidato. Bueno, entonces que espere hasta cuando estén buenas y él quiera ser candidato. Pero hay que respetar, no hay duda de que el señor Lasso ha hecho una campaña de 12 años. De 12 años ha buscado, y Yolanda hizo una reflexión, lo que suele decirnos, este señor sí con plata y persona, porque se ha gastado su dinero. Y entonces una de las cosas que yo valoro siempre en la actitud del presidente Lasso es, no comparto otras cosas, pero esta de no depender de un grupo económico, ¿no? Esta propuesta de hacer un acuerdo que se rompió el 24 de mayo con UNES y el Partido Social Cristiano, creo que el presidente entendió un mensaje, la reacción social que tuvo eso, pero eso tiene resentido al líder del Partido Social Cristiano. Pero yo creo que él debe entender que si se instalaba esa mayoría en la Asamblea, primero el presidente Lasso habría sido un rehén de esa mayoría, y segundo se habría instalado en el Ecuador la impunidad, y eso no es correcto. Tengo la impresión de que no se está midiendo incluso con los propios intereses del Partido Social Cristiano. Y el otro grupo parlamentario que no nos demuestra quizás su voluntad de avanzar es Pachacútec. Pachacútec dividido como está, yo diría casi fracasando con su intento de fortalecerse y convertirse en un partido nacional, que no sea solo lo étnico, lo indígena y campesino, sino que sea la visión de un país en donde estemos todos. No puede ser que solo quieran representar al 10% o tener votaciones que no llegaban al 10% ni al 5% en muchos de los casos, y sino que convertirse en una alternativa de poder. Y lo que está pasando en la conducción de la Asamblea con Pachacútec no es
yo diría no es la mejor demostración, y creo que el Partido Social Cristiano, o por lo menos su líder, el señor abogado Jaime Nebot, lo que nos están demostrando es casi un sectarismo político. Efectivamente, y muy bien dicho, pero también hay otra situación que se da permanentemente en nuestro país, y es que vivimos en pre-campaña todo el tiempo. Este momento ya suenan nombres y escenarios que se estarían manejando para las elecciones seccionales. Yo no sé si esto también tiene algún tipo de influencia. La gente quiere destacarse, quiere hacerse oír ya como un futuro prospecto, ya sea para su partido, su movimiento, etcétera, o personalísimo también. Entonces creo que eso también es otra cuestión que nos vive empañando el futuro, y es pensar en la siguiente elección. Sí, no estaría mal que pensemos en la siguiente elección, Yolanda, porque la democracia y la democracia representativa tiene que ver con una vivencia permanente de los partidos y movimientos políticos. Lo primero, creo que hay que hacer una gran reforma política, y eso también debe plantearlo el presidente de la República o los otros grupos parlamentarios. Sí pesa mucho la posibilidad de que ya el próximo año entremos en campaña, no hay la menor duda. Yo diría que los partidos políticos hagan su trabajo, comiencen a promocionar los nombres, pero no a costa de, que comiencen a proponer las cosas que quieren hacer, no a oponerse a lo que se está haciendo. Entonces, sí, hay que hacer un trabajo distinto de la vida política del Ecuador. Los movimientos y partidos políticos, que además hay que reducirlos, no podemos seguir con 286 movimientos y partidos. Hay que hacer grandes bloques, hay que exigir que se junten y que puedan, perdón, Yolanda, no, tranquila, sí pasa. Sí, esto nos pasa a veces en vivo, ¿no? Y en esta nueva modalidad también pasan cosas curiosísimas. Sí. Adelante. Ahí creo que sí volví, Yolanda, mil disculpas, pero decíamos, no, lo que hay es que debatir. A mí no me asusta nunca la posibilidad de que los partidos tengan esta vida permanente, la búsqueda. Es más, creo que eso carece el Ecuador, de una vida diaria de partidos que estén además preparando gente para que responda a la actividad política. Lo que no se puede, y repito, Yolanda, es usar el momento político para potencializar nombres y propuestas. Eso no es correcto. A mí, me encanta su agudeza, ¿verdad? Y además su visión así general de las cosas. Usted ve no solamente el árbol, usted ve el bosque, pero claro, cuando yo hacía referencia a este estado de pre-campaña permanente, me refería porque además un estilo que impera es de oponerse para hacerse notar y hacerse ver. Realmente con eso creo que completo la idea de por qué, bueno, sonó a crítica este tema de la completamente campaña. De acuerdo. Usted tiene toda la razón, Yolanda, ojalá hubiera una construcción permanente. Completamente de acuerdo en que la única estrategia que hemos tenido políticamente y que han tenido los movimientos y partidos ha sido la oposición. Y mientras más agresiva la oposición, mientras más destructiva de los otros, parece que hacen mayor presencia. No han probado aquello de proponer, de hacer, de construir. Entonces también está protesta ahí, Yolanda. Con propuesta. Exacto. También está, Yolanda, en la crítica que usted hace al decir solamente se quieren hacer ver oponiéndose y siendo mientras más agresivos, más duros, parece que la oposición es mayor. No, la oposición también puede ser racional. Y eso es lo que la crítica de Yolanda Torres quiere decir. ¿Dónde está la actitud democrática y racional que deben tener las organizaciones políticas a través de una propuesta? Y eso es lo que hay que construir. Tenemos que aprender a manejarnos en democracia, y eso es respetando al otro.
efectivamente. Usted hizo mención hace unos momentos también a esta, digamos, salida que ya anunció el gobierno, si es que se obstaculiza todas las propuestas en el Parlamento, organizaciones políticas y sociales también. Y este es el tema de la consulta. Ahora, no es esto un exceso de confianza también, porque nadie puede asegurar que se pueda ganar esta consulta. Sí, sí puede ser un exceso de confianza, pero también una demostración de que quiere que la mayoría resuelva. Si hay un sector político que sumado, que serían tres minorías, que sumadas pueden bloquear el proyecto de gobierno, sin duda hay que acudir al pueblo para que ellos resuelvan. Que se corre el riesgo de perder, sí, ese es el juego de la democracia, que el pueblo puede resolver. Ahora, ¿qué se consulta? ¿Cómo se consulta? Pero debe ser es un riesgo importante. Calculado. Y, licenciado, tiene que ser un riesgo calculado para el gobierno, o sea, no puede lanzar una consulta si no considera ese riesgo, justamente porque además nuestra coyuntura mediática y política en este país cambia radicalmente de un día para el otro. Entonces podemos estar contando con un escenario en enero o ahorita que en octubre cambia totalmente porque se levantan las organizaciones sociales. O sea, eso en nuestro país siempre es un riesgo que pienso yo que hay que medir. Claro, lo más importante es que este riesgo calculado signifique que la propuesta sea atractiva. Y ahí viene una campaña también de comunicación y de representación del propio gobierno. Comunicación en la que me parece está flaqueando un poco, debe ser mucho más contundente, ¿no? No se necesita mayor contundencia. Sí, totalmente. Pero ahí hay un tema, Yolanda, que vale la pena. No siempre lo que se dice, claro, el presidente tiene altísimos, pasa del 70% en la aceptación. Eso puede ser también, y se puede leer, que lo que se acepta es el trabajo hecho hasta ahora y no necesariamente la propuesta. Lo que sí es indispensable, y me parece, es que el presidente le debe plantear al Ecuador en unos casos una reforma constitucional que se ve cada vez más indispensable, en donde se trata el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que se trata el tema del contencioso electoral, o sea, esta estructura de 5 poderes para volver a los 3 que eran. Habrá que tratar el tema de la seguridad social. Creo que el presidente tiene una lista de temas que nos puede plantear, en donde los ecuatorianos podemos escoger. No se ha hablado directamente de una muerte cruzada, que significaría que va a haber la terminación de la asamblea para convocar nuevas elecciones. Algunas gentes dicen, vamos a gastar en elecciones. Sí, bueno, la democracia tiene también unos costos, pero esa propuesta de consultar al país los temas que sean necesarios es una propuesta que tiene riesgos, como dice Yolanda, pero que a su vez convoca a mayor responsabilidad del ejercicio del voto de los ciudadanos, a mayor responsabilidad, y asumir el país, visualizar el país que queremos, puede darnos resultados. A lo mejor no aceptan todo lo que plantea el presidente, pero otras cosas sí lo aceptan. Lo que sí es indispensable y se siente es que hay que reformar, por lo menos, si no cambiarla, la Constitución del 2008, ¿no? Esa Constitución que iba a durar 300 años, que si dura 300 años nos puede traer muchas dificultades. Ya tenemos que ir finalizando, licenciado. Un tema que llama la atención y es este rechazo a priori de cualquier propuesta que se pueda hacer, incluso una propuesta que todavía no está totalmente elaborada, simplemente con la idea de que como esto viene de un liberal, yo que soy de izquierda tengo que rechazarlo de plano porque precisamente va contra el pueblo. O sea, es más o menos así, simplificando las cosas. Sin embargo, Guillermo Lasso ha hablado de este gobierno del encuentro, ha abierto la posibilidad de diálogo, invitó, por ejemplo, a Leonidas Diza
en una fecha determinada, que creo que para Leonidas fue muy poco tiempo, pero no solamente eso, sino que la respuesta fue, no, yo no quiero ese día, y además a esa invitación voy a ir con 100 personas más. En fin, el presidente ha abierto otra posibilidad, creo que fue planteada esta nueva fecha por el propio ISA, y además él ya anticipó que él no va a dialogar, él va a recibir las respuestas a los planteamientos que ellos han hecho. Entonces, esta es una forma de loco de realmente querer progresar con el país, porque además ha dicho que si no recibe estas respuestas, se va a la movilización en octubre. Entonces, ¿cómo entender, qué más podemos pedir que una apertura al diálogo, person to person, el presidente sí, con los líderes, con los diferentes sectores de inversión, sociales, políticos, etcétera? Y esta es la respuesta que tenemos. O sea, aquí no vamos a poder avanzar, licenciado. Claro, lo que pasa es que esa es la lamentable actitud de algunos dirigentes que están en ese esquema de oponerse a todo para consolidar sus dirigencias. La movilización ha dado resultados para la CONAIE, pero no hay duda de que el señor Issa representa a la parte de la CONAIE que no participó en lo que el señor Yacu Pérez obtuvo, que fue casi el 20% de la votación. El señor Issa decidió no respaldar siquiera al candidato de Pachacuti. No hay que olvidar que él y el señor Vargas estuvieron en respaldando a la otra candidatura, ¿no es cierto? Primera cosa. La segunda cosa, que los grupos más golpeados son los más pobres y se entiende que están representados en la CONAIE. No hay duda de que de los más pobres de los pobres están los indígenas y eso hay que trabajarlo, pero no oponiéndonos, sino exigiendo que se cumplan sus derechos. Eso significa que hay que ir con una actitud democrática. Lo que está claro del pensamiento que conocemos del señor Leonidas Issa es que el modelo de democracia y de varios pensamientos no es el que él respalda, pero ese es en el que el Ecuador ha escogido vivir y los ecuatorianos queremos vivir. Entonces, la contrapropuesta es lo que estamos esperando. No puede ser que nos diga el señor Issa, señor ingeniero Issa, que va a la reunión con el presidente para que le responda la lista de pedidos que él ha hecho hace más de un mes. No, esto no es, la democracia no es solo la voz del señor Issa, no, aquí hay muchas más voces y la amenaza de repetir octubre va a estar manejada en esta cosa muy dura que Yolanda nos ha planteado, exclusivamente para hacerse presente y con violencia. Creo que el Ecuador rechazará esa violencia, tampoco creo que le aceptará todo lo que plantea el señor Lasso y eso es lo correcto, si es que hay que rectificar, que lo rectifiquen y que lo pongan, pero queremos ver cuál es la propuesta. El no es una propuesta. Licenciado Francisco Rocha, mil gracias por acompañarnos, aplaudimos la profundidad y agudeza de sus criterios y también quiero aprovechar para felicitarlo por su trabajo en Radio EXA, todo el tiempo que estuvo al frente usted del programa y de todo, y también de su otro programa que tiene ahí, no sé si todavía lo mantiene, pero en fin, todo ese trabajo que usted hizo en esa radio que fue muy visible y muy aplaudido también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Yolanda, también. Sí, la EXA es, como suelo decir, a veces es parte de la casa, y sí, por ahora estamos, lo que pasa es que con la EDEV yo formo parte de la Comisión de Libertad de Expresión de las Américas, y entonces debo salir justamente en estos días de viaje, y había que resolver el tema del trabajo diario, que es, Yolanda, una profesional como usted sabe que el trabajo diario tiene otras consecuencias y había que hacer, hay que estar también en el otro trabajo, como se dice, Yolanda. Muchas gracias. Que bueno, ojalá tengamos oportunidad de conversar también de ese otro ámbito. Gracias nuevamente y hasta la próxima oportunidad.